Buenos días. Hoy vamos a continuar con lo que es la clase del aparato digestivo. Específicamente vamos a hablar de las glándulas anexas. Habíamos dicho en la clase anterior que íbamos a tener unas glándulas anexas al sistema digestivo que iban a ser intramurales, que van a ser las que están dentro del tubo digestivo. Y dentro de estas intramurales había unas que eran que iban a estar ubicadas en la mucosa y específicamente en la lámina propia, y otras que iban a estar en la submucosa. ¿Okay? Las extramurales, que son las que vamos a observar hoy, están fuera del tubo digestivo y las vamos a ubicar en lo que es en la boca, en la región bucal, y vamos a tener entonces también otras que van a estar en cavidad abdominal, como van a ser el hígado y el páncreas. Del páncreas solamente vamos a estudiar la función exocrina del páncreas. ¿Okay? La función endocrina del páncreas y sus regiones las vamos a ubicar específicamente cuando veamos el sistema endocrino. ¿Okay? Siguiente lámina, por favor. Tenemos entonces que vamos a estudiar entonces lo primero que vamos a ubicar de estas glándulas van a ser las glándulas salivales. Vamos a tener las menores y las mayores. Las menores las vamos a denominar también accesorias y van a estar en la submucosa de la cámara oral. Ellas van a desembocar directamente en la cavidad a través de conductos cortos que reciben el nombre dependiendo de su ubicación. Tendremos así entonces glándulas salivales yugales, labiales, linguales y palatinas. ¿Okay? Y las glándulas principales, que también las vamos a llamar mayores, vamos a tener dentro de esta a la parótida, que es la más grande de las tres, está ubicada en la región preestiloidea del espacio maxilofaríngeo y va a drenar hacia la cavidad bucal con su conducto excretor, que lo vamos a denominar el conducto parotidio, ¿okay? Y que va a llegar a drenar o a abrirse en lo que es la papila parotidia frente al segundo molar superior. Luego vamos a tener la glándula submaxilar, está ubicado en el triángulo submaxilar o submandibular, ¿okay? Y su conducto excretor es el conducto de Wharton, que va a desembocar en una pequeña carúncula en lo que es que la vamos a denominar carúncula sublingual. Y la glándula sublingual, que va a estar ubicada debajo de la lengua, ¿okay? Ahí hay varios conductos excretores pequeños y estos se van a unir al conducto submaxilar, mientras que otros van a desembocar en la cavidad oral de forma independiente. Siguiente imagen. Tenemos entonces que histológicamente la glándula parótida, que es la mayor de las tres, es una glándula serosa pura. ¿Okay? En esta glándula vamos a ver que vamos a tener como característica histológica resaltante, otra característica histológica resaltante, es decir, cuando hablamos de que es serosa pura, es que sus acinos van a ser solamente acinos de tipo seroso. No los vamos a describir porque ya nosotros en la parte de glandular hablamos de lo que era un acino seroso y sus características histológicas. Tenemos entonces que vamos a tener que es una glándula serosa pura. En los adultos vamos a tener un infiltrado de adipocitos blancos o uniloculares que es bastante importante, así como una gran cantidad de conductos excretores que cuando hacemos cortes histológicos va a ser fácil observar. Siguiente imagen. En cuanto a la glándula submaxilar, vamos a tener que es tanto la submaxilar como la sublingual van a ser unas glándulas que van a ser mixtas, ¿okay? Es decir, van a tener acinos de tipo seroso y acinos de tipo mucoso, pero la submaxilar va a ser una glándula mixta a predominio seroso, como lo podemos ver en la imagen. Aquí tenemos que la mayor cantidad
de la glándula posee acinos de tipo seroso. Y en cuanto a la sublingual, va a ser también una glándula mixta, pero vamos a tener en ella un predominio de acinos mucosos. ¿Ok? Siguiente imagen. Vamos a hablar entonces ya de lo que son las glándulas accesorias. Están ubicadas en lo que es la porción abdominal, el abdomen. Vamos a tener entonces el hígado, que va a ser la glándula más grande, una glándula que va a pesar aproximadamente 1.500 gramos, 1,5 kilos. Va a estar ubicada en lo que es el hipocondrio derecho. Histológicamente vamos a ver que el hígado va a estar revestido por una cápsula de tejido conectivo fibroso que vamos a llamar cápsula de Gleason. ¿Okay? Es una cubierta, también va a tener una cubierta serosa, peritoneo visceral, que va a rodear la cápsula, excepto donde la glándula se adhiere directamente al diafragma u otros órganos. Anatómicamente, el hígado va a estar dividido en lo que es un lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado. En lo que es la región del ilio, vamos a tener que a través de la región del ilio vamos a tener las arterias hepáticas y la vena porta. ¿Okay? Siguiente imagen. ¿Cómo vamos nosotros a organizar estructuralmente el hígado? ¿Okay? Nosotros estructuralmente vamos a organizar el hígado, esta glándula. Como ya dijimos, vamos a tener una cápsula, ¿okay?, que lo va a revestir, es tejido conectivo fibroso, ¿okay?, tejido conectivo bastante grueso, y lo que es el parénquima hepático va a estar formado por una cantidad o unas estructuras que vamos a llamar trabéculas hepáticas, que no son más que hileras, ¿okay?, de hepatocitos, que son las células típicas del hígado, ¿okay?, y van a estar formando una estructura o se van a disponer de manera de hileras radiadas hacia el sentido, van a tener esa disposición radiada, y ellas van a tener un espesor de aproximadamente una célula en adultos y hasta dos hileras de células en los niños. ¿Ok? Este tejido conectivo que va a estar formando parte de lo que es esta estructura de este hígado, o lo que vamos a conocer como estroma de tejido conectivo, ¿okay? Dijimos que este se va a continuar con la cápsula de Gleason. Este estroma de tejido conectivo, ahí vamos a encontrar también vasos sanguíneos, nervios linfáticos, todos los conductos biliares, toda esa serie de elementos que van a transcurrir a través de esos tabiques. ¿Okay? Vamos a tener también otras estructuras que van a formar parte que en relación vamos a tener vasos sanguíneos, y lo que van a predominar aquí son los sinusoides o capilares sinusoidales. Cuando hablamos de sinusoides, recordemos que estamos hablando de capilares, ¿okay?, que los vamos a encontrar específicamente entre las trabéculas de hepatocitos. Si nosotros observamos el esquema, allí tenemos una hilera de células que van a ser poligonales. Muchos las describen como hexagonales directamente, pero hay algunas que pueden tener otra forma, entonces por eso se dice que son poligonales. Pues, generalmente son células hexagonales de 6 lados, polígonos de 6 lados, pero pueden haber células de 5 lados, ¿okay? Entonces, y son normales. Entonces allí podemos ver entonces las hileras de hepatocitos, que es lo que nosotros vamos a conocer como placa limitante, y en el centro vemos unos espacios que van a corresponder entre esas dos hileras. Si vemos lo que es la parte superior,
allí vamos a ver los espacios que van a corresponder a los sinusoides. ¿Okay? Como todos capilar, pues va a estar revestido por unas células endoteliales y en su interior vamos a encontrar otro tipo de células que también son típicas del hígado y van a ser las células de Kupffer o macrófagos. ¿Okay? Es importante que nosotros recordemos que en estas estructuras o en el hígado vamos a encontrar una serie de espacios de importancia fisiológica por su contenido o por lo que pueda estar ocurriendo en ese espacio. Vamos a tener entonces el espacio porta, que también lo vamos a conocer como espacio periportal o espacio de Kiernan. ¿Okay? Este espacio porta va a ser importante porque va a contener a lo que es la tríada portal y va a estar delimitado, ¿verdad?, por un tejido conectivo laxo. ¿Okay? Este tejido va a limitar este espacio, pero entre este tejido conectivo y las líneas de hepatocitos vamos a encontrar otro espacio importante, ¿okay?, que lo vamos a denominar espacio de Moll. Y este espacio de Moll es importante porque allí es donde se va a originar la linfa del hígado. Entonces nosotros podemos ver acá en el esquema, ¿okay?, acá donde dice espacio de Moll, y vamos a ver cada uno de esos elementos debe estar delimitado por un tejido conectivo, ¿okay?, ese espacio donde están esos elementos, y entre ese espacio y entre ese tejido conectivo y los hepatocitos es donde vamos a ubicar a ese espacio de Moll. ¿Okay? Luego también vamos a tener el espacio perisinusoidal o de Dice, que es un espacio que va a estar dispuesto entre lo que es el sinusoide y las hileras de hepatocitos. ¿Okay? Entonces, en este espacio de Dice o perisinusoidal es donde ocurre el intercambio de materiales entre lo que es la sangre y los hepatocitos. Más adelante vamos a ver el contenido de ese espacio. ¿Okay? Siguiente imagen. Entonces tenemos acá un esquema donde vamos a ver vemos lo que es un hepatocito, una célula poligonal. Estas células, pues, dijimos que ya van a estar dispuestas en trabéculas, en hileras, y con hileras de hepatocitos, con trabéculas, van a estar unidas entre sí. Van a ser células con un núcleo grande, pueden ser binucleadas, y pues en el caso de que sean binucleadas van a tener 2 nucleolos. ¿Okay? El citoplasma de estas células generalmente es un citoplasma acidófilo, es un citoplasma abundante, y vamos a encontrar que en estas células podemos tener 2 lados, o sea, 2 tipos de dominios, ¿verdad?, que los vamos a denominar laterales y sinusoidales. Entonces, si la célula es hexagonal, tendría 3 dominios laterales y 3 sinusoidales, es decir, 3 que van a estar limitando con los sinusoides y otros con los hepatocitos vecinos, que serían los laterales. Por supuesto que el lado sinusoidal va a estar limitando con los sinusoides. Entonces acá en el esquema tenemos lo que sería el lado sinusoidal, limitando donde dice en el lado hacia la derecha, hacia la parte derecha de la imagen, donde dice endotelio, allí tendríamos el lado sinusoidal, ¿verdad?, porque es el que va a estar limitando contra los sinusoides. Y luego tendríamos 3 dominios laterales que son los que van a limitar con los hepatocitos vecinos. Siguiente imagen. En los hepatocitos vamos a encontrar una serie de inclusiones, ¿verdad? Estas son células que van a tener inclusiones y que cuando las teñimos histológicamente,
ese citoplasma va a tener unas variaciones. Entonces nosotros vamos a ver un núcleo que va a ser grande, que va a ser redondeado, que está ubicado en la parte central, como lo vemos allí, ¿ok? Y un nucleolo que es prominente porque podemos verlo con microscopía óptica, son imágenes de microscopía óptica, recordemos. Entonces esto que tenemos allí es una coloración o tinción con hematocidina eosina. Recordemos que cuando teñimos hematocidina eosina, dijimos que en ese hepatocito íbamos a encontrar inclusiones. Entonces podemos tener mitocondrias abundantes que solamente las vamos a ver con inmunohistoquímica, con coloraciones supravitales para inmunohistoquímica, como sería el verdejano. Teníamos también el retículo endoplásmico rugoso y ribosomas, pues por supuesto no los vamos a observar porque esto es la ultraestructura, pero vamos a observar elementos o características histológicas que nos van a indicar que esto estaba allí. Por ejemplo, depósitos de glucógeno y lípidos, cuando los vemos coloreados con hematocidina y eosina, lo que son los depósitos de lípidos los vamos a ver como un espacio claro, redondeado, bien delimitado, del sitio, específicamente lo que va a mostrar es el sitio donde estaba esa gota de lípido, ¿ok? Entonces es algo como lo que tenemos señalado con la línea de color negro hacia la derecha de la imagen, ¿la ven? Esos espacios redonditos, ¿okay? Que están bien delimitados, y en cambio los espacios donde había glucógeno van a ser unos espacios que le van a dar un moteado claro, ¿verdad? Que no tiene una forma específica, sino que tiene una forma irregular, como lo que tenemos señalado con la línea de color amarillo. ¿Okay? Esto es con coloración HE. Si nosotros tenemos entonces un PAS de coloreado de glucógeno, entonces el glucógeno lo vamos a ver como un moteado, ¿ok? De color magenta o fucsia. ¿Ok? Otras inclusiones que podemos encontrar también son los peroxisomas, depósitos de glucógeno y los complejos de Golgi. Tenemos entonces que para ver estas estructuras, por ejemplo, los peroxisomas, complejos de Golgi, tenemos que utilizar inmunohistoquímica. ¿Okay? Las inclusiones lipídicas también las podemos ver con coloraciones especiales para lípidos, como lo que es Sudan 3, Sudan 4 o negro Sudan. También con el rojo Sudán podemos observar esas inclusiones lipídicas. Siguiente imagen. Entonces tenemos acá un corte histológico de parénquima hepático teñido con hematocidina eosina y aproximadamente con un objetivo de alta potencia, 40X, ¿ya? Y podemos ver allí esas estructuras poligonales con un núcleo central redondeado. También vamos a observar allí, podemos tener inclusiones de hierro, ¿okay? En este caso, las inclusiones de hierro las vamos a observar de color rojizo o pardo, y son inclusiones que van a ser gruesas. ¿Okay? Siguiente imagen. No vamos a confundirlas con la de lipofucsina, que también es otro pigmento que vamos a encontrar en el citoplasma de los hepatocitos. Y se ve como un aspecto granular fino. ¿Okay? Siguiente imagen. Tenemos acá entonces una tinción con verdejano y esas estructuras que están coloreadas en verde, ¿okay? Esto es una fotografía electrónica. Esas estructuras son las mitocondrias. ¿Okay? Recuerden que esta estructura es citoquímica y está en fotografía electrónica. Tenemos acá un PAS y vemos entonces el moteado fino de color magenta que corresponde a lo que es el glucógeno. ¿Lo ven?
sea, la parte, tenemos allí los hepatocitos, entonces esa especie con un salpicado fino de color magenta es lo que estamos viendo o lo que vamos a ver como glucógeno. Siguiente imagen. Estas son tinciones con hematoxidina y eosina. Y tenemos el de la parte superior donde vemos un salpicado fino que corresponde a la hipofucsina y que no lo vamos a confundir con el de hierro, que es el que tenemos señalado con lo que son la parte de las cabecitas de flecha en esa misma lámina. ¿Okay? Y en la lámina inferior también tenemos lo que es las inclusiones de hierro, ¿okay? Que son más gruesas, tienen un aspecto más grueso. Siguiente imagen. También vamos a tener entonces células de Kupffer, que van a ser macrófagos que van a estar ubicados acá en el hígado. Son células que van a participar en lo que es la degradación de los eritrocitos que ya han cumplido su función, pues, y por eso vamos a encontrar hierro dentro del citoplasma, inclusiones de hierro dentro del citoplasma de los hepatocitos. Estas células de Kupffer las vamos a ubicar en lo que son específicamente en la parte de los sinusoides, pero cercana a lo que es el endotelio o a las células endoteliales que están tapizando a esos sinusoides. ¿Okay? Son estructuras que generalmente las vamos a ver de coloración oscura, como las tienen señaladas allí. ¿Okay? Vamos a ver otra imagen, a ver si las podemos ubicar mejor. ¿Okay? Aquí tenemos entonces una imagen con HE y podemos ubicar entonces los sinusoides, y en los sinusoides, ¿okay? Así, no en el centro de los sinusoides, pero sí en lo que es la parte donde están ubicadas las células endoteliales, tapizando a esos sinusoides. Allí, en esa área, vamos a encontrar a las células de Kupffer. Siempre las vamos a ver de color oscuro, pueden ser de color marrón oscuro o negro, dependiendo de lo que ellas hayan fagocitado. ¿Okay? Siguiente imagen. En el espacio perisinusoidal o de Dice, que dijimos que iba a estar ubicado entre lo que son los sinusoides y las hileras de hepatocitos, vamos a encontrar las microvellosidades de los hepatocitos, ¿okay? Y vamos a encontrar también células de hito, que van a ser unas células estrelladas, que también vamos a encontrar allí, células que van a ser de importancia porque van a estar allí, es donde se va a hacer la síntesis o el grado de vitamina A. ¿Okay? Vemos entonces también que vamos a encontrar allí, en esos espacios perisinusoidal, ¿okay? Obviamente, pues las células endoteliales que van a ser parte o que van a estar formando o limitando a este espacio. ¿Okay? Es difícil de observar en coloraciones con HE, porque es un espacio o es un área sumamente pequeña. ¿Okay? Cuando a uno le dicen espacio perisinusoidal, uno se imagina un aspecto grueso, grosero, como lo que podemos ver cuando vemos la vena central del hígado, ¿okay? En los cortes histológicos. Pero son espacios que, si se quiere, no son espacios virtuales porque están allí, pero son sumamente pequeños y no podemos observarlo con tanta frecuencia. Pero sí están, vamos a ver, creo que hay una lámina donde encontré por allí donde podemos observarlo. Siguiente imagen.
Okay. Ahí tenemos los sinusoides y los áreas donde están los hepatocitos. Ahí tenemos un sinusoide. En el área donde está señalada la flecha de color negro, ¿okay? Allí vamos a tener ese espacio pequeño, ¿verdad? Que es sumamente estrecho, es lo que estamos mencionando como espacio de Dice. ¿Okay? Igual pueden verlo hacia la parte superior donde hay está un sinusoide y hay también un hepatocito y hay un espacio pequeño. Eso es lo que se conoce como espacio de Dice o espacio perisinusoidal. Siguiente imagen. Acá tenemos un corte histológico de parénquima hepático. Tenemos en el centro pues lo que es la vena central y allí podemos observar la disposición radiada desde la vena central de los cordones de hepatocitos o lo que conocemos como placa limitante. Allí podemos ver los sinusoides, que son todos esos espacios que tenemos allí, y las células de Kupffer o macrófago hepático. ¿Okay? Acá tenemos entonces también una imagen donde vamos a ver macrófagos, un mayor aumento, con estas células que tenemos acá. Siguiente imagen. Y llegamos al punto donde tenemos que hablar de lo que son los lobulillos hepáticos. Entonces, desde estas estructuras se utilizaron, son unidades funcionales que se utilizaron para describir lo que es la función hepática. Entonces, se utiliza el lobulillo clásico, que va a tener una forma hexagonal. Utilizamos el lobulillo porta, ¿okay? Que tiene una forma triangular, y el acino hepático, que es una estructura de forma romboidal. ¿Okay? Ya vamos a ver más adelante donde tenemos específicamente toda la zona y se observa la forma romboidal o de elipse que va a tener este acino. Siguiente imagen. Son imágenes que se asocian, ¿okay? O que se forman por asociación de los hepatocitos vecinos, o necesitamos la asociación de hepatocitos vecinos para que podamos observar esta forma. Entonces, el lobulillo clásico es difícil de observar en humanos, lo vamos a observar en animales donde hay una gran cantidad de tejido conectivo separándolos, ¿okay? Esto específicamente en el cerdo, no lo vamos a observar fácilmente en los humanos, ¿okay? Y este lobulillo clásico consiste en hileras de trabéculas de hepatocitos anastomosadas, ¿okay? Dijimos que iba a tener una forma hexagonal. En él vamos a encontrar una vena central y como es un hexágono, pues va a tener 6 lados y en esos 6 lados vamos a tener espacios portas, 6 espacios portas que van a contener obviamente la tríada portal. Entonces acá nosotros este lobulillo lo que va a indicar es que la sangre fluye de la periferia al centro del lobulillo hacia lo que es la vena centrolobulillar. Y la bilis fluye hacia la periferia, hacia los conductos interlobulillares en las áreas portales. Siguiente imagen. Este acino hepático, bueno, vamos a hablar de este lobulillo clásico, el lobulillo que va a estar, lo vemos exactamente como lo vemos en la parte de la imagen de la izquierda. Este lobulillo clásico tiene una forma hexagonal y
lo que tenemos en la imagen de la izquierda es una imagen con un coloreado con tricrómico de Mason y vemos el tejido conectivo, ¿verdad? Que lo delimita de color violeta, ¿ok? Y en el centro vemos, pues, obviamente la vena central. Si nosotros estudiamos cada uno de esos lados, vamos a observar el espacio porta, vamos a ver cada uno de los elementos que están ubicados en el espacio porta. Sería una rama de la arteria hepática, una rama de la vena central y el conductillo biliar. Aquí tenemos entonces la tríada portal y tenemos lo que sería la rama de la arteria hepática, la arteria, la arteriol, y tenemos la rama de la vena porta. Y en la parte señalada como C vamos a tener la parte señalada como C sería la parte de la vena y el conductillo, ¿verdad? El conductillo biliar, que es característico porque va a estar tapizado por un epitelio cúbico simple. ¿Ok? Entonces, algunos textos lo señalan como que va a tener un epitelio o estar tapizado por un epitelio de cúbico simple a cilíndrico simple, pero es bastante distinto a lo que vamos a tener en la arteria y en la vena. Y allí vemos, esta es la imagen, ¿okay?, ampliada de lo que vamos a ver en ese espacio porta o de Kiernan. Entonces allí podemos ver con este tricrómico que este espacio está delimitado por un tejido conectivo, ¿okay? Ese tejido conectivo, que lo vemos en color violeta, y vemos hacia la parte superior izquierda de la lámina, podemos ver que hacia ese lado hay un espacio, ¿okay? Hay espacio entre ese tejido conectivo y los hepatocitos, y es lo que vamos a conocer como espacio de Moll. ¿Ok? ¿Lo ven ahora? ¿No está señalado allí? Doctora, ¿podría repetir eso último? No entendí bien, lo del tejido conectivo. Habíamos dicho anteriormente que ese espacio porta iba a estar delimitado por un tejido conectivo laxo, ¿verdad? Entonces allí, con esa coloración especial, podemos verlo, que es lo que está delimitado de color violeta. ¿Okay? Es eso que tenemos allí de esa coloración violeta. Hacia el extremo superior izquierdo de la imagen vas a ver una cantidad, unas hileras de hepatocitos, pero entre esos hepatocitos, entre la primera línea de hepatocitos y el tejido conectivo, ¿verdad?, de ese espacio portal, vamos a ubicar al espacio de Moll. Ven un espacio que está allí, no está señalado, ¿ok? Pero es ese espacio que tenemos entre el tejido conectivo y la hilera de hepatocitos. ¿Lo ubicaron? Shanoa, lo puedes ubicar ahí en la parte superior izquierda, cerquita del hepatocito, ese espacio que tienes allí. Ya que está compartiendo mi compañera Ana. Lo estoy tratando de verlo. Y es lo que se ve entre los hepatocitos, que es de otro, que no se ve blanco. No, hay un espacio, ¿ves? Ven el tejido conectivo. Estoy tratando ¿Okay? de enseñar y eres un espacio y luego el hepatocito. Ese espacio que se ve allí, bueno, que también lo puedes ver en el lado superior derecho y es más visible en esas dos partes, no sé, hacia donde está señalado lo que dice C, vena, ahí hay un tejido conectivo, ¿lo ven? No sé si es más fácil que lo vean acá de este lado. Está el tejido conectivo, que es esa área de color violeta que tienen allí. Luego tienen el espacio y luego tienen el hepatocito, que lo ven de color fucsia. ¿Lo ven? Ok, Ana, tranquila. ¿Lo ubicaron? Creo que sí lo identifico, doctora. Ok, es ese espacio que está ahí. Entonces, ese es el espacio de Moll. Seguimos. Allí entonces vamos a ver la tríada portal. ¿Eh?
allí vamos a tener los elementos de la tríada portal. Allí vemos específicamente señalado en lo que es la rama de la vena porta, es la que es más amplia, la que tiene más amplia luz, ¿ok? Luego tenemos la rama de la arteria hepática, y allí podemos ver el conductillo biliar tapizado con un epitelio púbico simple, ¿ok? Y señalado con cabezas de flechas vemos diversos conductillos biliares, ¿ok? Ven en la histología es diferente. Y lo que tenemos, pues, las células que están allí presentes, vamos a tener entonces hepatocitos, podemos ver su forma hexagonal en algunos, en otros no es tan hexagonal, por eso se dice que tiene forma poligonal. Y generalmente estos que estamos viendo acá tienen un solo núcleo y podemos ver el núcleo. ¿Okay? Siguiente imagen. Acá tenemos entonces lo que es el lobulillo corta. Acá con este lobulillo que tiene una forma triangular, vamos a explicar lo que es la función exocrina del hígado, lo que es la secreción biliar. ¿Okay? Acá vamos a tener entonces en el centro un espacio porta y 3 venas centrales o centrolobuliares. ¿Okay? Son 3 hepatocitos vecinos y de ahí utilizamos un solo espacio porta y las 3 venas centrales. Por eso tiene forma triangular. ¿Ok? Acá entonces vamos a tener que según este esquema, este lobulillo porta, ¿ok? Vamos a tener que esto indica que la bilis drena su contenido de la vena, que vamos a tener lo que es el drenaje de la bilis. ¿Okay? Siguiente imagen. El acino de Rappaport. Tenemos dos conductillos, dos hepatocitos vecinos, y vamos a tener entonces que esto va a tener un eje mayor que va a estar definido por las ramas de la tríada portal, lo que tríadas portales ubicadas en lo que son la parte central de ese rombo, que eso sería el eje menor, y el eje mayor, que es una línea perpendicular que va entre las dos líneas, entre lo que son las dos venas centrolobuliares o centrales. Esto se utiliza para ubicar la capacidad regenerativa del hepatocito o la afectación en los casos donde hay toxicidad. Entonces, si vemos allí, hay 3 zonas señaladas con el número 1, número 2, número 3. Entonces, tenemos que allí, en esas áreas, pues van a estar irrigadas con sangre que es rica en nutrientes y es la más, y por lo menos entonces la parte señalada con el número 1 es la parte más oxigenada, pero menos rica en nutrientes, ¿ok? Y la parte número 3 es la parte que es menos rica en oxígeno. Entonces, cuando hay afectación hepática, ¿okay? Vamos a tener que esa porción, la parte 1, dice que es la parte que va a estar ubicada más al eje menor, y allí vamos a tener afectación hepática que es leve, ¿okay? Cuando hay inflamación es la primera parte que se daña, ¿okay? Pues la última parte que se daña por ser la más oxigenada, y la primera parte que se daña por ser la menos oxigenada es la parte número 3, ¿ok? Que es la parte más pobre de oxígeno. Siguiente imagen.
allí podemos ver entonces en esta imagen, ¿ok? Eso corresponde a lo que es parénquima hepático, está teñido con HE, donde aquí hay alteraciones, ¿ok? Aquí podemos observar alteraciones. Y la zona 3, pues es donde van a estar ocurriendo la mayor cantidad de cambios y daños en los hepatocitos, ¿ok? Porque es la zona menos irrigada, ¿okay? Donde hay menos oxígeno, ¿ok? En la periferia del lobulillo, pues no vamos a observar cambios, y en la zona 2, que es una zona intermedia, los cambios son discretos. En cuanto a lo que son las vías biliares, vamos a tener entonces que esas vías biliares vamos a tener conductillos interlobuliares, conductos hepáticos derecho e izquierdo, el conducto hepático común, ¿ok? Y esa vía biliar intrahepática, siguiente imagen. Esas vías biliares, eso lo vamos a conocer como árbol biliar. Esas vías biliares, allí vamos a tener que las ramas más pequeñas de todo el sistema van a ser lo que vamos a denominar canalículos biliares, ¿verdad? Esos canalículos biliares van a estar formando una especie de surcos en la superficie de los hepatocitos contiguos, ¿ok? Vamos a tener que ellos van a formar una especie de anillo alrededor de unas 4 capas de hepatocitos si los ubicamos de manera hexagonal, ellos van a formar como una especie de anillo alrededor de ese canalículo, ¿ok? Luego vamos a tener lo que van a ser cerca del espacio porta, pero todavía dentro del lobulillo, ellos van a reunirse para formar los conductillos biliares, colangiolos o conductos de Ewing. Van a estar tapizados por unas células cúbicas, ¿ok? Siguiente imagen. Acá tenemos una imagen donde vamos a ver, aquí vemos las trabéculas de hepatocitos, que son esas células que vemos allí, y luego vamos a tener que ellas van a estar separadas por los sinusoides, que son esos espacios en blanco que tenemos allí, y luego tenemos señalados unas especies de vasos pequeños que están señalados con las flechas de color azul, ¿okay? Esas estructuras que vamos a observar allí son lo que vamos a denominar los colangiolos, ¿okay? Y tenemos también hacia la parte superior, donde vemos el hexágono, ¿okay? El que está señalado con la flecha de colores, son colangiolos, y allí podemos ver cómo está delimitado, ¿okay? El hepatocito por estas estructuras, ¿okay? Siguiente imagen. En cuanto al páncreas, ¿okay? Vamos a ver que esta estructura va a tener una porción endocrina y una porción exocrina. La porción exocrina va a estar conformada por una serie de estructuras que ya nosotros conocemos, van a ser los acinos, son acinos de tipo seroso, y van a estar rodeando a la porción endocrina, que va a estar conformada por lo que nosotros vamos a conocer como islotes de Langerhans. ¿Okay? Histológicamente podemos observarlo de la siguiente manera. Siguiente. Todas las porciones de lo que es el páncreas van a tener la misma disposición. Tenemos acá entonces
un acino, una estructura que va a ser lo que es la base, acinos de tipo seroso, y allí vamos a tener unas células que van a ser células centroacinares, que es a partir de esas células donde van a formarse esas células centroacinales, van a ser parte de lo que son los conductos intercalares dentro de la cita. O sea, las células acinares van a ser unas células triangulares, van a ser una forma de pirámide truncada. En su porción superior van a tener una gran cantidad de gránulos, ¿verdad? Estos gránulos son visibles cuando nosotros observamos con microscopía óptica y le dan como un moteado porque son gránulos que se tiñen de manera acidófila, ¿okay? O eosinófila cuando los coloreamos con HE. Y luego vamos a tener a las células centroacinares, que son unas células aplanadas, y es a partir de esas células centroacinares de donde se van a formar los conductos intercalares. Siguiente imagen. Acá podemos ver un corte histológico del páncreas y entonces podemos observar los acinos serosos que son abundantes y que contrastan con estas estructuras señaladas con cabezas de flechas de forma circular, que es lo que va a conocer como islotes de Langerhans. Recordemos que el páncreas está tapizado también por una porción, va a tener un tapizado, está tapizado por tejido conectivo, ¿ok? Este tejido conectivo va a también emitir esas trabéculas que observamos allí y tenemos entonces esas estructuras acinares rodeando esas especies de lobulillos, ¿verdad? No son lobulillos como tal, pero van a estar los acinos rodeando a esas estructuras que van a ser los islotes de Langerhans. Siguiente imagen. En cuanto a la vesícula biliar, vamos a tener que es una estructura pequeña en forma de pera y que va a tener la función de almacenar y concentrar la bilis. No es una glándula como tal, pero debemos observarla, debemos estudiar su histología y la incluimos en esta porción. ¿Ok? Para nosotros, ¿qué es lo importante de esto? Vamos a estudiar entonces la pared, siguiente imagen, de esta glándula. Y allí vamos a observar que ella va a estar tapizada por esa mucosa que va a poseer. Aquí vamos a observar, si seguimos observando las capas de lo que es el tubo digestivo, y vemos que en la mucosa, ¿okay? Ella va a estar o va a poseer, esta mucosa va a poseer solamente un epitelio, que es un epitelio cilíndrico simple, donde vamos a encontrar, pues obviamente, células cilíndricas y otras células que vamos a denominar células claras. Son células cilíndricas con cilios, ¿okay? Y vamos a tener una lámina propia. En esta parte, pues aquí nos vamos a tener entonces muscularis mucosae, ¿okay? Esto va a carecer de muscularis mucosae y carecer de submucosa, ¿okay? Por lo tanto, entonces tendremos una mucosa solamente con el epitelio y la lámina propia, y luego pasamos inmediatamente a lo que es la muscular externa, y luego tendríamos serosa y adventicia. Una porción tapizada con serosa y otra con adventicia. Como característica histológica importante, vamos a ver que ese epitelio se va a invaginar, un epitelio con una gran cantidad de pliegues, una mucosa muy plegada, ¿okay? Por ser un órgano que va a estar destinado a lo que es el almacén de bilis. Entonces el órgano debe distenderse cuando está lleno de bilis y se va a distender a expensas de esos pliegues de esa mucosa. Cuando tenemos estas estructuras que vamos a observar acá, señaladas como senos de Roquetán y Aschoff, no son más que invaginaciones
de ese epitelio que pueden estar en lo que es la lámina propia, pero pueden abarcar también lo que es la muscular externa, como lo vemos en la lámina. ¿Ok? Siguiente imagen. Entonces acá tenemos una imagen de lo que es la mucosa. Podemos observar que tiene abundantes pliegues. ¿Ok? Cuando vemos un corte histológico de lo que es vesícula biliar y lo vemos o lo observamos con objetivos de baja potencia, entonces vemos algo parecido a esto, donde hay abundantes pliegues. Si bien no podemos observar los tipos de células que están presentes allí, pues sí debemos saber que hay unas células que vamos a llamar claras y unas células cilíndricas con un concilio que van a formar parte de este ribete en cepillo. ¿Okay? Siguiente imagen. Entonces debemos tener claro, acá tenemos una imagen de lo que es la vesícula biliar, acá vemos lo que es específicamente la mucosa, aquí vemos el epitelio cilíndrico simple, y acá podemos observar esas células claras señaladas en la segunda imagen, ¿okay? Células claras, ¿okay? Y observamos obviamente pues su lámina propia. Entonces recordar que la vesícula biliar carece de muscularis mucosae y carece de submucosa. Siguiente imagen. Acá tenemos una imagen de lo que es todo el espesor de la pared de la vesícula biliar. Allí vemos la mucosa. Entonces la mucosa va a estar formada por epitelio y lámina propia, y allí vemos lo que son los senos de Rokitansky y Ascher, que son esas invaginaciones epiteliales, también se denominan divertículos epiteliales, que pueden llegar a estar ubicados en la mucosa externa porque no hay submucosa. Entonces no hay ni muscularis mucosae o muscular interna, ni submucosa. Siguiente imagen. Ok. Culminamos entonces con esto las clases para el segundo parcial. Y no sé si ya el doctor les dio fecha de lo que es el segundo parcial teórico y práctico. Doctora, él me comentó que lo más probable es que fuera el viernes. El viernes de la semana que viene. Él me comentó que lo más probable es que fuera el viernes de la semana que viene, que estábamos pendientes para lo de los confirmar. Sí, eso. Ok. Bueno, seguimos pendientes y todo. Profe, y en cuanto a los temas que quedan, lo de esa evaluación, ¿cómo vamos a estar con eso? Los temas que quedan son renal, endocrino, masculino y femenino, que serían 4 temas. Modus operandi aquí es que esos 4 temas se van a dar con su práctica, pero van a ser evaluados como examen final. ¿Se entendió? O sea, va a haber un examen final, que puede ser un examen, un seminario, un video, lo que quieran, o un examen, pero el contenido va a ser solo esos 4 temas del examen final. ¿Sí me entiendes? Sí, doctora. Sí. Sí, doctora. ¿Y eso cuándo se puede gestionar? ¿Cómo sería? Bueno, primero salimos de este segundo parcial y después cuadramos cómo sería la forma de evaluación. A mí me habían comentado que lo de los seminarios estaba chévere y eso, pero ahí vemos en lo que salgamos de este parcial. Yo me puedo poner de acuerdo con él y bueno, yo puedo, de acuerdo a lo que la disposición que vea en él, voy a sugerirle para, no sé, para dividir el examen en dos partes, dos evaluaciones finales. Ok, está bien. A ver que no haya tanta presión de un examen final. Ok, doctora, está bien. A ver qué opinan. Gracias por la clase. Gracias, doctora. Gracias a ustedes.